Hola, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Es un placer, un gusto estar con ustedes en estos temas de otorrinolaringología para su preparación de su examen. Deseándoles siempre éxito y que les vaya muy bien, que decidan bien y que les vaya excelente. Otorrinolaringólogo, cirujano de cabeza y cuello. Yo soy egresado del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Puebla, Puebla. Actualmente radico en la ciudad de Guadalajara, haciendo práctica en hospitalaria en el IMSS, con 24 años de antigüedad, y ejerciendo también medicina privada, en donde estoy en este momento. También quiero presentarles a la doctora Dalet Aguilera, otorrinolaringóloga, que le cedo la voz. Hola, mucho gusto a todos. Espero aprovechen al máximo sus clases y sus ponencias y cualquier duda no duden en hacérnosla llegar. Estamos al pendiente para poderlos apoyar en todo lo que necesiten. Mucho éxito a todos. Empezando el módulo de oído, vamos a iniciar hablando sobre anatomía del oído y después vamos a continuar, según su división, en las diferentes patologías y las diferentes enfermedades que se pueden presentar en el oído. Iniciamos. Ya pueden ver la imagen. Aquí tenemos un corte de un oído. Es un corte transversal. Ajá. Y donde vemos una división. Ustedes pueden ver la membrana timpánica o tímpano, como puedan decir, como quieran decirle, y de esta división hasta todo, incluyendo el pabellón auricular, como ustedes ven, se llaman oído externo, que consta en la pared externa de la membrana timpánica, el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. ¿Sí? Vamos a hablar entonces que después de la división que hace nuestro tímpano, existe una burbuja de aire en donde están contenidos los huesecillos del oído, el martillo, el yunque y el estribo. Todos estos huesecillos conectados entre sí para hacerla de una forma de pistón para transmitir el sonido a la cóclea. También, aparte de todo esto, la pared interna de la membrana timpánica, los huesecillos del oído y la trompa de Eustaquio, que es un ducto, es un tubito que va del oído medio a la nasofaringe. En un ratito vamos a explicar para qué sirve cada cosa de estos, ¿sí? Envuelto en hueso del temporal tenemos esta estructura que se llama la cóclea. Es el órgano receptor de los sonidos y transmisor de los sonidos en forma de electricidad o estímulos eléctricos hacia el cerebro. Arriba de la cóclea y por fuera de la cóclea tenemos los canales semicirculares, que es lo que conocemos como laberinto, ¿sí? Estas estructuras, junto con esto que se llama vestíbulo, esta parte, son las que regulan el equilibrio. Después de hacer esta división del oído, vamos a entrar directamente a las patologías del oído externo, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? Bueno, otitis externa infecciosa. Vamos a hablar primero de otitis externa infecciosa, que es frecuente en un 70-80% en personas que practican deportes acuáticos o que fueron de vacaciones a la playa, se metieron en las albercas, a un río, a una fuente de agua, en fin. El primer organismo que es responsable de esta infección son bacterias y la más frecuente como patológico es la pseudomonas aeruginosa. ¿Qué es lo que provoca esta infección cuando llega y se instala en el oído externo? Bien, dolor, dolor extremo que nosotros tenemos que llamar como otalgia, ¿sí? La otalgia del oído externo, del pabellón auricular
es lo que más duele, sobre todo en el trago, y ahorita vamos a decir que es el trago, ajá, duele muchísimo al presionar. También puede producir otorrea, es decir, salida de material fétido a través del conducto auditivo externo. Puede provocar hipoacusia. Hipoacusia, el término se refiere a que disminuye la audición por una obstrucción mecánica del conducto auditivo externo. Provoca edema importantísimo que muchas veces hace que ese conducto, el conducto auditivo externo, se cierre completamente y nos dificulte su acceso, la aplicación de medicamentos e incluso su limpieza. ¿Sí? Los órganos que tenemos nosotros o las defensas que tenemos se resultan débiles ante esta pseudomonas, entonces nosotros tenemos que entrar con apoyo y con medicamentos para su mejoría. ¿Qué medicamentos utilizo? Primeramente, ¿sí? Hay que quitar molestias. Primero, como todos los padecimientos que hay, tenemos que quitar molestias. En este caso es la otalgia, es decir, el dolor del conducto auditivo y del pabellón auricular. ¿Qué medicamentos podemos manejar? Pues podemos manejar todos los que están en nuestro alcance, siempre y cuando, siguiendo una historia clínica, sepamos que el paciente no es alérgico al medicamento. Aguas con eso, mucha aguas con eso, ¿sí? Antes de cualquier revisión, antes de cualquier exploración, hacer un interrogatorio, una historia clínica, ver antecedentes, ver forma de vida, ver hábitos, preguntar si es alérgico a algún medicamento, algún producto, algún alimento, ¿sí? Y nosotros poder dar con seguridad este tipo de tratamientos, ¿sí? El diagnóstico se hace fácilmente, simplemente con los síntomas que tenga el paciente de una otalgia, un dolor del oído extremo, ¿sí? Y pues revisamos muchas veces, o antes de revisar preguntamos, doctor, es que fui a la playa hace 2 semanas. Normalmente los pacientes van a la playa y a las 2 o 3 semanas están presentando este tipo de padecimiento, ¿sí? Muy doloroso, es por lo que los pacientes llegan a la consulta de otorrinolaringología, porque tienen un dolor de más de 3 días y no pueden con él, ¿sí? Puede presentarse también un poquito de fiebre, ¿sí? Y malestar. Muchas veces también puede presentarte, aparte del dolor, como decía, la hipoacusia, puede presentar vértigo o inclusive acúfenos, ¿sí? El vértigo, la sensación rotatoria de las cosas, el acúfeno, un ruido que en el oído que solamente el paciente presenta. Ajá. ¿Con qué vamos a tratar este padecimiento? Bueno, tenemos que dar forzosamente un antibiótico. El medicamento indicado ha cambiado o ha modificado según el crecimiento de la tecnología y el avance de otros antimicrobianos más potentes o más efectivos. Sin embargo, en este caso existe la dicloxacilina, ¿sí? La dosis 25 o 30 miligramos por kilogramo de peso, niños o adultos, es el medicamento antibiótico más efectivo para esto, ¿sí? El dolor, como yo lo decía al principio, hay que tratar los síntomas, entonces el dolor es intenso. Podemos utilizar ahí medicamentos como es el paracetamol, el acetaminofén, en dosis moderadas, va desde 10 miligramos por kilogramo de peso en niños, ¿sí? Hasta 20 miligramos por kilogramo de peso en adultos, manejarlo 2 o 3 veces al día según el caso. En mi experiencia, utilizo también un poco de esteroide. Vamos a hablar de la dexametasona, que la pongo en dosis de 2 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? En dosis única, ¿sí? Eso les ayuda muchísimo a quitar las molestias y quitar el dolor y disminuir la inflamación y sobre todo permitir que el oído
se expanda un poco en este tan cerrado para poder explorarlo, poderlo limpiarlo y poder aplicar. También se manejan instalaciones ópticas en el orden de la neomicina, polimicina, fluocinolona. Unas gotas que son muy poderosas, tienen un antibiótico y algunas también tienen, como en este caso, tienen un poco de anestésico local que les ayuda a mejorar los síntomas del paciente. ¿Sí? Ya resguardado mi dolor, tranquilizar al paciente, ya está bien, ya tiene sus medicamentos, tiene que acudir porque siempre es importante el seguimiento de este tipo de pacientes para su revisión y la prevención, ya que este padecimiento de otitis externa puede crear una estenosis del conducto auditivo, que ese sí sería un problema. La inflamación y todo lo que el edema que tiene en el conducto auditivo, puede haber una fibrosis que haga que ese oído quede colapsado, ¿sí? Quede estrecho. Entonces, es importantísimo el control de estos pacientes a la semana y a las 2 semanas después de su tratamiento. Lo más padre que puede ser es que el paciente llegue y diga, doctor, ya no me duele. Y uno lo revisa, ve un conducto auditivo externo totalmente normal y pues acabamos con el paciente, con el tratamiento del paciente, yéndose el paciente sumamente feliz, sin dolor y satisfecho con la atención. Bueno, pasando a otro tema, también podemos hablar del cerumen, ¿sí? Que es la cerilla del oído. Aquí existe niños, adultos con una frecuencia de un 20-40% que acuden a la consulta porque no escuchan, o bien porque se metieron cotonetes o cuerpos extraños al oído y dejaron de escuchar, ¿sí? El cerumen, pues es un material ceruminoso que producen células que revisten el conducto auditivo externo y en algunos pacientes es mucho, en algunos pacientes es la producción normal y otros pacientes por el manejo inadecuado de sus oídos, al introducir sobre todo cotonetes, ¿sí? Lo que hacen es que retacan ese cerumen y se provoca un tapón, lo que llamamos como otoceruminosis o otocerosis, como quieren llamarlo. Este padecimiento muchas veces también va relacionado con otitis externa, ya que el paciente al no escuchar se mete palitos, se mete pasadores, se mete infinidad de cosas, lacerando, lastimando y inflamando la piel del conducto auditivo externo, que provoca también mucho dolor. Y bueno, ahí hay que atacar dos cosas. Uno, también dolor, quitar molestias. Si hay infección por una secreción rara, pues dar antibiótico. Ustedes ya saben cuál es la selección especial, que es la diclosacilina. Y bueno, aquí cabe mencionar también que existen otros productos como es la ciprofloxacina, levofloxacina, las quinolonas de última generación, que también han sido efectivas en estos pacientes. Ajá. Después de quitar molestias, se procede a hacer una limpieza del conducto auditivo, eliminando todo el cerumen. Aquí, pues, el único que puede entrar aquí e instrumentado, pues es el otorrinolaringólogo, que hará que con instrumentos, con una iluminación adecuada y con equipo, hacerlo más fácil y sobre todo la experiencia en quitar este tipo de tapones. Vamos a hablar también de cuerpos extraños. Aquí cabe mencionar, ¿qué cuerpos extraños podemos encontrar en el oído? Infinidad, infinidad. Vamos a hablar, ¿qué se les ocurre? Insectos, cucarachas, chinches, tijerillas, garrapatas, ¿sí? Esos se llaman cuerpos extraños vivientes, ¿sí? O con vida, ¿sí? O animados también se puede decir. También podemos encontrar los niños pequeñitos, bolitas de plastilina, crayolas, puntas de lápices, juguetitos,
piedritas, frijoles, semillas de cualquier tipo, infinidad de cosas pueden ustedes encontrar. En mi experiencia, pues he sacado todo, cucarachas, palitos, cotonetes, incluso el cotonete tan importante, y vuelvo a repetir del cotonete en este tipo de padecimientos de patología del oído externo, que es muy frecuente que los pacientes se metan el cotonete y se quede adentro del algodón y nada más saquen el palito, ¿sí? Muy, muy frecuente también. Ajá. ¿Qué es lo que hace ahí? Instrumentado, entrar a retirar el cuerpo extraño, revisar que la membrana timpánica, que no haya laceraciones, que no haya ruptura de la membrana timpánica. ¿Ok? Bueno. En esta diapositiva podemos ver otra vez los agentes etiológicos más frecuentes de la otitis externa. Acuérdense bien, Pseudomonas aeruginosus y Staphylococcus aureus. Ahí les van a poner en sus preguntas de examen, ¿sí? Porque todas son de opción múltiple. Recuerden ustedes, la respuesta ahí está, ¿sí? Relájense, lean bien su pregunta, y muchas veces la misma pregunta da la respuesta, ¿sí? Es un tip que les doy, ¿eh? Ahí ya tienen una perlita de oro, ¿sí? Siempre, siempre pensar tranquilos, tienen su tiempo, tómense su tiempo, confíen en sus conocimientos, muchachos. Confíen mucho en sus conocimientos, porque si están allí es porque ya son y ustedes saben. Así que van a lograr esto. Entonces, como decía, Pseudomonas y algunos Staphylococcus aureus, que en segundo lugar es el que en segundo lugar se presenta, ¿verdad? Pero el de primera intención es la Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? El diagnóstico, como les había dicho, ¿sí? Considerar el diagnóstico de otitis externa. Tenemos que tratar la sintomatología, lo que le estaba diciendo, ¿sí? No manipular tanto la orejita, el oído. Y bueno, la siguiente, por favor. El tratamiento, pues ya lo dijimos, ¿sí? Vamos a continuar esteroides, lo que había dicho, y analgésicos. Primeramente, quitar el dolor. ¿Sale? Bueno, aquí tenemos unas recomendaciones para aquellos pacientes que practiquen deportes acuáticos como la natación, waterpolo, ballet, todo eso, ¿sí? O pacientes que han ido a la playa, a las albercas, a los ríos, ¿sí? A los arroyos. Esas personas que practican natación y sobre todo que es frecuente, los nadadores, los de ballet y todo eso, pues hay algunas guías prácticas que les pueden servir mucho para evitar este tipo de problemas. Si es que ya lo tuvieron, y si no, pues mejor que no lo tengan porque es muy, muy doloroso. ¿Sí? Acidificar el conducto auditivo. Podemos utilizar 1 o 2 gotitas de vinagre después del baño, después de que hayan practicado su deporte, y después de un baño y un enjuagado bien de los oídos sin meterse absolutamente nada de objetos, ni cotonetes, nada, poner 1 o 2 gotitas de vinagre en cada oído para así lograr una acidificación y no permitir a bacterias que se instalen en el oído. Secar el conducto auditivo con una secadora de cabello o bien sequecitos con la toalla. Incluso se recomienda 1 o 2 minutos estar de un lado para que todo el agua escurra, ¿sí? El agua nunca se va a quedar en el oído a menos que tengamos un tapón o una malformación del oído. Así como entra el agua, así es como tiene que salir el agua, ¿sí? En pacientes que su deporte y su vida es en base a practicar deportes como son nadadores profesionales, y todo ese tipo de deportes acuáticos, waterpolo, todo eso, se pueden hacer tapones de silicón, ¿sí? Bien puestecitos para que mis oídos queden bien protegidos y no entre el agua, que es el agente causal o es el vehículo que puede provocar una infección.
Bien, esto es muy, yo creo que sí va a ser rarito que lo pregunten, no creo que lo pregunten, pero también tenemos que hablar de ello, de tumores del oído externo, ¿sí? De todos los carcinomas, el carcinoma es un tipo de cáncer eh, derivado del epitelio que ocurre un 85% en el pabellón auricular, es decir, de la orejita. Y en el conducto auditivo externo es el 5% del oído medio. En mi práctica clínica he visto, pues sí, pocos tumores de oído externo y a decir verdad, del conducto auditivo externo solo he visto uno, si es a lo mucho, y cuando hice un poco de oncología, ¿sí? Tumores benignos, también pueden aparecer tumores benignos, puede haber en el oído tumores benignos y tumores malignos. En este caso, el quiste o seno preauricular son restos embrionarios, como ustedes pueden ver en esta imagen aquí, acá arriba, que son ductos, son conductos que quedan como restos de los arcos branquiales y de las bolsas branquiales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué aparecen esos y por qué aquí están los arcos branquiales y por qué? Porque en nuestro desarrollo embrionario, el oído se desarrolla en base a las bolsas y los arcos branquiales. Y como resto de malformaciones, de mal desarrollo o de otro tipo de consecuencias, incluso la herencia, pueden persistir estos restos, que no llegan a ser tumores, más bien restos embrionarios de el conducto auditivo o bien del pabellón auricular. ¿Qué es lo que pasa con estos quistes o estas fístulas que quedan? Muchas veces se infectan, son cuadros de 2 a 3 veces por año, en donde por este mismo orificio de salida se da salida de secreción purulenta, hay dolor, ¿sí? Puede haber celulitis periocular y pues ese es un problema y pues no se, bueno, se resuelve la fase aguda con medicamento. Vamos a hablar aquí de medicamentos ya combinados, puede ser beta-lactámicos, puede ser macrólidos, puede ser penicilinas, como sea, ¿sí? Quitar el dolor porque también es doloroso y su tratamiento definitivo es cirugía, ¿sí? Tumores malignos, pues el carcinoma, que estamos hablando que es de un 80% de todos los tumores malignos de cabeza y cuello. El carcinoma vasocelular, que es un cáncer que se deriva del epidermis de la piel, ¿sí? El melanoma, que es un tipo de cáncer que también es desarrollado a través por la piel, por el epitelio, y que no solamente puede dar en el oído. Este tipo de melanoma, este tipo de cáncer, puede dar en toda la economía. Y el adenocarcinoma, que proviene, como su nombre lo dice, de alguna glándula salival, ¿sí? El tratamiento de los tumores malignos, pues van encaminados a disminuir el tamaño y quitar la enfermedad por completo, ¿sí? Ahí se recomiendan 3 tipos de tratamiento, que son cirugía, quimioterapia e igual, en algunos también la radioterapia funciona para este tipo de tumores. Tumores benignos, pues aquí podemos ver unos temas de conducto, que yo no he visto ninguno en mi etapa clínica. Malformaciones en el conducto, sobre todo en los huesos, en el hueso temporal, que puede dar una osteocistis, que es solamente un crecimiento exagerado o mayor de un conducto que hace que ese oído se oblitere un poquito. Y los adenomas, como decía yo, provistos de un tumor derivado de glándulas salivales y también esos que se pueden retirar fácilmente. Hasta aquí acabamos la presentación de
las malformaciones y de la patología del oído externo. Espero que este tema les sea de utilidad y pues vamos a continuar en un momento con los siguientes temas. Gracias.
soy la doctora Daleta Aguilera, soy otorrinolaringóloga, egresada del Centro Médico Nacional de Occidente de la ciudad de Guadalajara. Un gusto y un honor poder compartir con ustedes el tema. Vamos a ver el día de hoy patología inflamatoria y patología benigna de laringe. Es una patología muy extensa, lo vamos a hacer lo más resumido y lo más enfocado a lo que sí pudiera venir o preguntarles en su examen. Muy bien, como introducción tenemos que la laringe es un órgano impar, es un órgano móvil y flexible, está constituido fundamentalmente por cartílago y pues es parte importante de la vía aérea. Se encuentra por debajo de la faringe y por delante del esófago. Tenemos que es de estructuras cartilaginosas, esa es su estructura funcional. Y bueno, hay ligamentos y hay membrana y hay tejido muscular que nos ayudan con la movilidad. A pesar de que es un órgano impar, es un órgano muy flexible que nos da la movilidad de las cuerdas vocales. Si vemos la laringe mediante una laringoscopía, esta sería la imagen que podríamos obtener. ¿Sale? Tenemos la comisura posterior, la comisura anterior, importantes porque son sitios que determinan patologías muy en específico de la laringe. Tenemos las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas previamente llamadas falsas. El nombre correcto son las bandas ventriculares, que son las partes de acá. Toda esta estructura es móvil y ayuda pues puramente con la fonación. Recordar un poco la función principal de la laringe, bueno, tiene función respiratoria, función fonatoria, que es emitir la voz, función protectora en el momento de la deglución. Vamos a empezar con la patología. Algo muy común, muy frecuente, la laringitis aguda. Es una inflamación de la mucosa laringea que ocurre en un periodo corto de tiempo, horas o días. Tenemos 4 grupos principales de causas. El fonotrauma, que es el uso excesivo o un uso agresivo de la voz. Por ejemplo, cuando vamos a un concierto y gritamos por 2, 3 horas, eso es un trauma foniátrico. Causas virales y causas bacterianas y fúngicas. Ok, vamos a empezar con el fonotrauma. Es un uso individuo o excesivo de la voz, lo que les comentaba, por ejemplo, cuando vamos a un concierto y gritamos, cantamos, o cuando estamos en una fiesta que hay un ruido fuerte y nuestra voz está constantemente alta y estamos exigiéndole a la laringe uso excesivo y uso extra del que debería de tener. El diagnóstico, toda la patología laringe, no se lo duden, diagnóstico es laringoscopía. La laringoscopía puede ser directa o indirecta, con espejo laringio o modernamente pues con un laringoscopio de consultorio para ver directamente la laringe. ¿Qué vamos a encontrar en la laringoscopía? Estas imágenes que tenemos en la parte de abajo. Vamos a encontrar edema, hiperemia o incluso datos de hemorragia, como podemos ver en esta parte. O ectasias vasculares, que son estas pequeñas como microhemorragias en las cuerdas vocales. Esto nos va a dar pues disfonía, o sea, voz ronquita, irritación, incluso dolor. Importante, en pacientes que son anticoagulados o que tienen uso crónico de aspirina, estas hemorragias laríngeas se pueden convertir en un hematoma laríngeo que ponga en riesgo la vida, o sea, que ponga en riesgo la respiración. Les da un dato de dificultad respiratoria agudo, que hay que hacer un tratamiento quirúrgico de urgencia de drenaje de hematoma. En personas normales que no están anticoaguladas, pues se queda el hematoma ahí y el tratamiento es reposo de voz, esteroides, terapia de rehabilitación de voz y, bueno, fonocirugía en los casos raros y extremos que son los que les comenté. Laringitis viral. Generalmente una laringitis viral va precedida de una infección de vías respiratorias superiores, un catarro, una gripa, y nos da afección de malestar general, rinorrea, tos, como un cuadro gripal puro. La etiología es por rinovirus, picornavirus, coronavirus, influenza, parainfluenza, rara vez de virus herpes también puede ser. ¿Qué vamos a ver en una laringoscopía? Pues edema, hiperemia, secreciones hialinas. Si hubiera vesículas o úlceras, pues inmediatamente pensamos en herpes virus. El tratamiento es sintomático como con cualquier resfriado común. Reposo de voz, hidratación, esteroides, antiinflamatorios, humidificar, pueden ser nebulizaciones de humidificación y rara vez pues aciclovir si hubiera datos de herpes. El antibiótico es a reserva, ahorita vamos a valorarlo. En este caso, en laringitis bacteriana, usualmente es una sobreinfección de una laringitis viral y se asocia a supraglotitis. La etiología principal es Haemophilus influenza o Streptococcus.
El diagnóstico igual laringoscopía, y la diferencia acá es que aparte del edema y la hiperemia vamos a ver abundantes secreciones verdosas amarillas y puede generar un edema ya importante que genera obstrucción. Cuando se vuelve crónica es cuando dura más esta sintomatología por más de un mes y se agrega tos y estridor. Aquí el patógeno más común sería Staphylococcus aureus. Entonces, estas son como las perlas que tienen que valorar, hacer una lista de cuál es el patógeno principal en cada patología. Hay muchas que se repiten, pero hay otras que hay que tener más atención. Y el diagnóstico aquí es por cultivo y se recomienda dar oxígeno hiperbárico, antibióticos e incluso a veces drenajes si se hacen colecciones. Ok, nos vamos a ir a la epiglotitis. Este es un tema bastante preguntable, si es un tema que puede venir mucho en su examen. Lo manejan más como tema de pediatría, pero pues también tiene que ver con otorrinolaringología. Etiología, Streptococcus pneumoniae número 1. Previamente era influenza, pero con la vacunación pues pasó a ser el agente causal número 2, ya no es el principal. Se presenta de los 6 a los 12 años, pero hay casos en adultos también. La sintomatología es una enfermedad que evoluciona rápidamente, da fiebre, da aspecto tóxico del paciente, da una apagada, da una disfagia, y clave la posición de trípode que te toma el niño, que es como con la espalda hacia adelante para poder estar respirando de mejor manera. En la radiografía se ve el signo del pulgar y es una patología potencialmente grave. De hecho, el diagnóstico pues es laringoscopía y se recomienda que sea directamente en quirófano por si llegara a ser una dificultad respiratoria grave con un paro respiratorio, tener ya a la mano las maniobras para poder asegurar vía aérea. Actualmente se recomienda la intubación orotropial como primera línea, pero si no existe experiencia en el área de urgencias, la traquetomía sigue siendo un procedimiento realizable e indicado para este tipo de pacientes. En niños hay que poner una intubación orotropial con un tubo que sea más pequeño al que le corresponde al niño, y en 48 a 72 horas valorar la disminución de edema, y si empieza a haber fuga del tubito, entonces podemos hacer una extubación más segura. El tratamiento de elección son cefalosporinas de segunda o tercera generación. Los esteroides están en discusión, pero usualmente se utilizan, y hidratación y humidificación. Tenemos aquí un video para que vean un dato de epiglotitis. Esta es epiglotis. Deberíamos estar viendo laringe. En este mini orificio, si se fijan, pues deja una luz de un 10%, y hay un edema importantísimo en todas las estructuras. Entonces, esto es una urgencia. Esto es, ahí está. Hay que hacer una intubación a través de ese orificio. Entonces, es una intubación extremadamente difícil, que por ese motivo hay que valorar si los médicos que están en el área de urgencia se sienten con la capacidad de realizarlo, y si no, realizar una traquetomía de urgencia con anestesia local. El signo del pulgar, no se les olvide. Y complicaciones, sepsis, neumonía, meningitis, adenitis cervical, pericarditis, o sea, se puede hacer una infección generalizada. Y pasamos a la laringotraqueobronquitis, conocida como CRUD. Esta es la causa más común de estridor en los niños y está dada por por virus respiratorios. Usualmente la contaminación es por las gotitas. Hay una incubación de 2 a 6 días en nasofaringe. Hay un pródromo con una infección leve de vías respiratorias, pero después avanza a laringe y tráquea. Entonces ya se forma la triada, también clave: estridor, que es tos perruna, ronquera y disnea. Un 30% va a requerir hospitalización, y diferente a la epiglotitis, solo un 5% requiere una intubación. Hay que dar tratamientos con esteroides sistémicos, epinefrina racémica, también muy preguntable, y humidificación. Si requiere la intubación, se hace otra vez la fuga de aire que les comenté con epiglotitis, es igual. Y el diagnóstico es clínico y con laringoscopía. En este podemos ver un signo de la aguja en la radiografía, diferente al signo del pulgar de epiglotitis. Esa es la tos perruna, clave en el diagnóstico clínico de esta patología. Pasamos a la laringitis fúngica. Esta es extremadamente rara. Usualmente es en pacientes que tienen factores de riesgo como inmunosupresión, que inhalan esteroides o uso de quimioterapia. Usualmente la principal patología es la Candida albicans,
Da disfonía, disfagia o donorfagia y podemos ver placas blanquecinas en la laringe. El diagnóstico es la laringoscopía y el tratamiento, perdón, son antifúngicos y soporte de vía aérea si se llegara a requerir. Hay casos raros de laringitis fúngica, como el que les puse de ejemplo aquí abajo, que este sería como histoplasmosis. Entonces, coccidioides, histoplasmosis también puede dar laringitis fúngica, pero no es frecuente y no es algo que sea de mucha relevancia para este examen. Las crónicas, igual, puede ser por fonotrauma, viral, fúngicas o bacterianas. Tuberculosis, esto sí considero que puede ser importante para valorar. Más común en hombres y el 80% se asocia a patología pulmonar, inactiva o activa. Hay pacientes que su única sintomatología es laringe, pero tienen patología pulmonar silente. Solo un 15% es TB aislada en laringe y bueno, es el Mycobacterium tuberculosis. La sintomatología es odinofagia, disfonía, disfagia, tos crónica, pérdida de peso y ahí les empiezan a meter todos los síntomas de una tuberculosis. La laringoscopía es el diagnóstico clave y usualmente afecta glotis posterior. Se presentan lesiones ulceradas, granulomatosas y el tratamiento pues es todo el mismo tratamiento de una TB pulmonar. Se da el tratamiento y el mismo esquema y tratamiento completo. Este es un ejemplo. Ay, bueno, creo que hubo acá error en el video. Pero bueno, en este ejemplo podemos ver cómo hay un edema, un engrosamiento de mucosa, hay placas blanquecinas, es una laringe toda irregular y muy, muy edematosa que no responde al tratamiento médico, al tratamiento base médico, pues. Vamos a pasar a las neoplasias benignas de laringe. Podemos clasificarlas en pseudotumores, donde están los nódulos, pólipos, quistes, laringoceles o granulomas. Vamos a ver solo los más comunes y los que más podrían preguntar. Y tumores ya verdaderos. Tumores puede haber de todas las estructuras que contiene la laringe. Puede haber tumores epiteliales, de cartílago, de vasos, de tejido graso. Bueno, la etiología de este tipo de lesiones, vamos a ver los pseudotumores, usualmente igual, mal uso y abuso vocal, muy común en profesiones que utilizan mucho la voz, como profesores o cantantes, ya sea profesionales o amateurs, y factores que contribuyen y empeoran esta patología es problemas de rinitis, sinusitis o el reflujo laringofaríngeo. Muy bien, tenemos el nódulo laringio, que es una lesión crónica en las cuerdas vocales, es común en niños, mujeres y en profesionales de alta demanda de la voz, ya sea cantantes profesionales o amateurs. Es esta imagen que vemos aquí en la parte superior, literal es como si fuera un callito en su cuerda vocal y siempre tienen una lesión como contralaterales. Hay una lesión mayor y hay una lesión más pequeña con la cual contacta la cuerda. Se da por vibración excesiva y de repetición y está muy relacionado al mal uso y al abuso de la voz. Es una disfonía crónica, los pacientes no pueden alcanzar notas altas, batallan para iniciar el habla y se asocia a que primero tuvieron un cuadro de faringitis o de rinitis y posterior se quedaron ronquitos. Igual, diagnóstico laringoscópico o nasolaringoscopía y van a variar en tamaño. Usualmente son lesiones muy pequeñitas, como pueden ver aquí, son definidas, son como si fueran un piquito y son bilaterales, simétricas y están en el borde libre de la cuerda, o sea, no involucran nada de adentro de la cuerda. Es en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores. Esto es clave. Si les llegaran a decir una lesión que está en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores, no puede ser nada más que un nódulo. El tratamiento es médico. En los nódulos hay que dar terapia de la voz, terapia de foniatría, reducción de la voz, del abuso de la voz y que nos eduquen a hablar y a utilizar adecuadamente nuestra voz. Rara vez hay falla en este tratamiento y hay que hacer un tratamiento quirúrgico, pero es una cirugía, es una microcirugía y hay que hacerlo con mucha delicadeza para no dañar las cuerdas vocales, sobre todo cuando se trata de cantantes profesionales, pues es mucha responsabilidad hacer un tratamiento quirúrgico sin dañar su cuerda y sin que afecte la calidad de su voz. Vamos a pasar al pólipo de la cuerda vocal. Es una lesión también, podría confundirse con el nódulo, pero no, es una lesión más redondeada, es rojiza y es unilateral. Aquí podemos ver uno que está de mayor tamaño, usualmente es más común en varones, es el pseudotumor más frecuente, tiene mucha vascularidad,
Se asocia a tabaquismo, anticoagulantes o uso de aspirina o antecedente de una intubación endotraqueal. El tratamiento, el diagnóstico igual, laringoscopía. Aquí podemos ver uno que está más congestivo, más rojizo. Estos pueden ser uni o bilaterales, dan un efecto de válvula y usualmente tienen aspecto hemorrágico. El tratamiento igual, terapia fonátrica, educarnos a la voz, abandonar el tabaquismo, terapia antirreflujo y estos sí se operan. Sí, el tratamiento ideal sí es operarlos, diferente a los nódulos, que lo ideal es primero empezar con la terapia de rehabilitación. Edema de Renke. Este también considero que sí puede ser preguntable. Es muy característico en pacientes fumadores. Esto es clásico de pacientes fumadores, de pacientes con reflujo intenso y se asocia también a hipotiroidismo. También es una pregunta que si quisieran hacer una pregunta difícil, esta sería una pregunta muy preguntable. Se asocia mucho al hipotiroidismo, no está bien estadificado el por qué, pero tiene muy fuerte asociación. Si se fijan, es un edema generalizado de ambas cuerdas vocales y da una voz muy, muy ronca. Y siempre es bilateral. El tratamiento es, pues, suspender el tabaquismo. En los casos leves puede hacer terapia fonátrica y en casos graves, como caso leve sería este y caso grave sería el de abajo, ese es un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Ahora vamos con la papilomatosis laríngea. La papilomatosis laríngea es causada por el VPH, es muy común en niños, se da por infección en el canal del parto por la madre y igual a las infecciones de VPH en otras áreas del cuerpo. En los subtipos 6 y 11 es un potencial bajo maligno y 16 y 18 alto maligno. Es una neoplasia benigna, pero puede malignizarse. Presenta estridor y disfonía y puede invadir, a veces se queda solo en laringe, pero se puede ir a tráquea, a bronquios y a pulmón. En los adultos es menos grave, en los niños es muy agresiva, un porcentaje del 2% se puede malignizar y como les comentaba, pues la infección es a través del parto. El VPH-11 está relacionado a generar más cuadros, más obstrucción, que sea de más repetición. Es una triada de disfonía progresiva, estridor, bifásico y una dificultad respiratoria. Les puede dar disnea y disfagia. En la exploración, bueno, la laringoscopía vemos así una lesión exofítica irregular. Se da el diagnóstico por biopsia y es una lesión vegetativa. Preferentemente afecta el tercio anterior de las cuerdas y la comisura anterior. El tratamiento aquí sí es quirúrgico, son cirugías de repetición, se hace una exéresis. Lo ideal en este momento es hacerlo con láser, pero es una lesión que tiende mucho a repetir. Está en estudio la aplicación de antivirales intralesionales, pero pues no se ha tenido un éxito tan importante. Entonces son pacientes que requieren hasta 15, 16 cirugías, hasta una cirugía anual, porque pues se retiran las lesiones, pero vuelven a salir. Y de las patologías benignas, bueno, nos faltan más, pero las más importantes o las más claves son estas que están aquí presentadas. Si tuvieran alguna duda o comentario, no duden en hacérnoslo llegar y vamos a tomar un descanso para seguir con el siguiente tema. Ok, con ese tema hemos terminado las actividades del día de hoy. Mañana los espero con otros temas. Recuerden que sus preguntas, sus comentarios pueden hacérmelos llegar. Nos vemos el día de mañana. Que descansen.